Hola, buenas tardes a todos mis amigos, hermanos en la fe y familia. Nuevamente para mí es un gusto poder conectarme con ustedes y quiero en esta tarde, primero que nada, agradecerle a Dios por la vida que me presta. Es un día especial porque hoy voy a compartir algo especial y es nada más y nada menos que mi vida. Voy a dar parte de mi testimonio y mi testimonio no va a ser todo en una sola transmisión, sino va a ser en 3 partes, ¿verdad? Hoy voy a dar una primera parte que va a ser que voy a hablar acerca de lo que es el dolor y de las adicciones. La primera parte nos va a llevar hacia saber qué es el dolor, qué ocasiona y las consecuencias de ello. Entonces le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias porque nos permites estar aún acompañándome en este medio, y quiero iniciar dándole gracias a Dios con una oración. Para los que no saben qué es orar, es hablar con Dios tus propias palabras, y quiero darle gracias a Dios en esta hora. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida que me prestas. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que todo lo que aquí hable sea de bendición y de edificación a quienes, Señor, van a escucharlo. Y no importa el lugar o el país donde se encuentren, Señor, ahí yo declaro, Señor, que sus ojos espirituales serán abiertos, sus oídos espirituales ejercitados para que puedan escuchar lo que tú hablas hoy. Y te doy gracias por mi vida, gracias por alcanzarme. Y, Señor, en esta hora, que tú seas el que uses mi vida para tu honra y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta tarde quiero comenzar, primero que nada, a decirles que, bueno, mi vida empieza, yo nada más tengo noción desde que tenía yo alrededor de 5 años, que es cuando mi mamá, en paz descanse, ella se iba a los tianguis a vender fruta, verdura. Yo me acuerdo que me llevaba mi hermano Jorge, iba con nosotros, iba mi mamá, iba yo, y me acuerdo que íbamos a vender, y me acuerdo de mi mamá que decía, grita, le dijo, grita a tanto el montón, ¿no? Pasa algo impactante en mi vida. A los 6 años, yo que nunca me había desprendido de mamá, yo recuerdo que no me había desprendido de mamá. A los 6 años, mis padres se separan. Y a esa edad, siendo el menor, ¿verdad? Son 8 hermanos que tengo, yo soy, de los varones soy el menor, tengo 2 hermanas menores que yo, pero para mí en ese momento no era fácil una tarea que yo tenía, porque era el más pequeñito, yo estaba necesitando el cariño de una madre. Me acuerdo que la última vez que vi a mi mamá fue el día que me llevó por primera vez a la primaria. Nunca fui al kinder, fue a la primaria directamente. Y me acuerdo que ahí yo no me quería desprender de ella y le pidió a la conserje que me metiera porque yo no me quería desprender de mamá. Y sin saber que ese era el último día que iba a ver a mi mamá por mucho tiempo. Cuando llego a casa me encuentro un lugar vacío, y no me refiero en cuanto a cosas materiales, sino me refiero a lo emocional. Ya no estaba mi madre conmigo y mis hermanos estaban a cargo de toda la operación, de toda la situación en la vida. Y mi padre pues trabajaba, sus horas de trabajo eran 8 o 10 horas, más aparte unas cuantas más de tiempo extra, para medio poder sacar los gastos, para sacar la renta, que en ese tiempo rentábamos en una vecindad, y aparte para medio alimentarnos. Es lo que yo medio recuerdo de esa situación. Y de ahí comienza un tiempo donde, a través de querer explorar muchas cosas y a través de las limitaciones que teníamos, la gente que conocía donde vivíamos nosotros, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿verdad? Estábamos ahí en lo que era la Perla Reforma,
Vivíamos en la Poniente 6 en ese momento, y me acuerdo que había una señora en la parte de arriba, en la vecindad donde vivíamos, que era la que nos regalaba las tortillas duras. Tenía un costal en la parte de afuera de su puerta y siempre nos decía que podíamos tomar las que necesitáramos. Y déjame decirte que te estoy hablando de esto porque muchas veces la gente piensa que uno no conoce la necesidad, que uno no sabe lo que es la carencia económica. Y hay muchos que tienen la posibilidad de vivir bien y no lo valoran. Y entonces, fíjense, en algún momento me tocó ir con mi hermano mayor, me iba cuidando. Mi hermano, él vendía chicle tipo americano y a mí me iba cuidando. Yo canté en los camiones en algún momento y me acuerdo que de lo que sacamos, que yo no tengo ni idea cuánto nos dieron, me acuerdo que así como llegamos lo compraron para la comida, ¿verdad? Y siempre casi yo me acuerdo que había salsa con tortillitas o chilaquiles, cafecito, té de naranjo, de limón, de manzanilla, canela, pero no, yo no me acuerdo que hubiera así como tal la leche, cereales, o sea, teníamos mucha limitación. Y yo me empecé a crear en un ambiente de explorar y preguntándole a mis hermanos las situaciones que yo estaba pasando en ese momento. Sin embargo, muchas cosas ellos no sabían y hoy por primera vez se van a enterar a través de este medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como familia hay veces que no nos acercamos a nuestros familiares, no nos acercamos a aquellos que nos rodean por temor a que piensen algo mal de nosotros o para que nos minimicen o nos lastimen. Y saben que en aquel momento que empecé yo a explorar, fui creciendo, yo no entendía la vida, que en ocasiones me llegué a enfermar de temperatura y tenía vómito y todo, una infección estomacal tal vez, y pues ahí estaban mis hermanos nada más para cuidarme, y yo hubiera necesitado del abrazo de mi madre y no lo estuvo, pero no estuvo porque no quisiera, sino porque realmente había pasado una ruptura en el matrimonio de mi papá. Sin embargo, déjenme decirles, así crecí. Llegó un momento en el que nos cambiamos de ahí, nos fuimos a lo que es la calle Canelos, ahí mismo también en Ciudad Nezahualcóyotl, en La Perla, y ahí comencé a conocer otro tipo de situaciones, a tratar de convivir en otro sentido con la gente, y empecé a tener otros gustos también, ¿verdad? Empecé a tener amigos y nos gustaba bailar. En las posadas pues obviamente era tratar de divertirte lo más que se podía, y bueno, conforme pasó el tiempo ya empezamos a tener otras actividades. Me acuerdo que en algún momento yo quise tener a alguien que pedirle un consejo, y había una señora por ahí, ¿verdad? Si es que me está escuchando mi hermano George, va a entender y se va a acordar de la señora Mako, que era una de las señoras que nos brindaba la casa para poder comer nosotros. No sabía que no teníamos dinero, y sin embargo la señora nos ofrecía de comer unas quesadillas o algo que estuviera a su posibilidad, nos brindaba. Entonces créanme que cuando les digo que hay una carencia, no era solamente una carencia económica, sino también afectiva. Y entonces seguí creciendo, llega un momento en el que entro a la secundaria, y en la secundaria se da mi primera pelea con un chavo que me estaba molestando, hasta que saliendo, yo iba en el turno de la tarde, hasta que saliendo de ahí nos fuimos casi hasta la avenida Pantitlán, de ahí por la calle 7, casi yo iba a la escuela por ahí, y ahí nos fuimos a trenzar, como se le dice vulgarmente, ¿verdad? Nos fuimos a pelear ahí, y pues hasta que la gente ya llegó nos separó. Yo crecí explorando, seguí nuevamente juntándome con gente mala, gente que tenía otro pensamiento, gente que tenía otra manera de pensar,
y pues me empecé a juntar con gente que era viciosa, gente que tenía otros pensamientos. Tenía un amigo, ¿verdad?, que le decía el lobo, le decíamos el lobo, y este cuate era de dinero y siempre me invitaba a Tepito, vamos a comprar esto, y íbamos por droga. En algún momento íbamos también a comprar algo que el que necesitaba una navaja, unos chacos, íbamos por ahí, ¿no? Entonces empecé a desenvolverme en un medio diferente y a consumir la droga. En ese tiempo, ¿verdad?, mi familia ya supo que me di de baja en la escuela, o me dieron de baja por lo mismo de la inasistencia, y empecé a tener otro tipo de vida. ¿Hacia dónde voy? Es esto. Cuando se acaba la escuela, existe la oportunidad para venirse a esta colonia en donde hoy vivimos, y comienza, ¿verdad?, una nueva faceta en mi vida. Los malos conceptos que yo tenía allá atrás en la escuela, los adquirí, los aprendí y llegué con ellos aquí, ¿verdad? Me acuerdo que en algún momento encontré a mi mamá allá en una ocasión que me fui de pinta. Nos fuimos hacia lo que era la Candelaria, y pasamos por lo que era para ir hacia Tepito, atravesamos por Corregidora, y ahí encontré a mi mamá vendiendo zapatos. Y en ese momento me acuerdo que me preguntó que qué hacía ahí, porque me vio con el uniforme de la escuela. Ya le dije, no, pues me fui de pinta. Como ella le agradó verme, ¿verdad?, me dijo, llévate unos zapatos, hijo. Pero era tanto mi coraje, tanto el dolor que había en mi corazón, que yo sentía el repudio sobre de ella. Sentía mucho dolor, mucho rechazo hacia ella. Y los acepté. Le acepté los zapatos, pero en ese momento lo acepté como me da igual. Y seguí en lo mismo. Cuando llego aquí a la unidad, yo ya traía ese deseo de seguir drogándome, de beber, ¿verdad? Y empieza a acumularse todavía un poquito más de dolor, porque llegamos aquí y en algún momento, pues en la adolescencia, ¿verdad? Aquí llegué yo de 14 años. En la adolescencia casi pasamos por una etapa en la que tenemos muchas facetas en un solo día, ¿no? Podemos estar alegres, podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos tener arranques de ira. Sin embargo, eso me causaba problemas con mi hermana, porque mi hermana, que es un poquito menor que yo, ella estaba a cargo en ese momento de la casa y era la responsable de hacernos de comer. Y pues me decía ella, mi papá dijo que si tú no ayudas en la casa, pues no puedes comer. Y entonces eso alimentaba más mi coraje, y decía, pues entonces quédense con su comida, pero con otras palabras, ¿no? Y yo me salía, y afuera pues no faltaba el que vamos a echarnos un trago, y ya empezábamos a conseguir la droga y empezábamos a beber, y entonces se despertó la ira en mí, ¿verdad? Comencé a rozarme por aquí con algunas banditas. Cuando yo llegué estaban los Atlantes aquí atrás de mí, los Osiris, ¿verdad? Y me conecté yo, de repente conocí también a los famosos postes en ese entonces, a los tubos, ¿verdad? De ahí conozco a un brother todavía hasta la fecha, que en ese tiempo me querían talonear, cuando apenas me estaba yo dando a conocer ahí, y sin embargo terminamos siendo tan camaradas como muchos lo sabrán, ¿no? Y de ahí conozco al barrio Ojo Rojo, ¿verdad? Y comencé a juntarme con la pandilla. Les mando un saludo, si es que me están viendo, carnalitos, les mando un abrazo, y espero que esto les ayude. Me acuerdo que cuando nos salíamos, empezábamos a cotorrear, el baile, la droga, el alcohol era lo de moda, era lo bueno, porque nos hacía sentir en ambiente, nos hacía quitarnos de la mente todo lo que teníamos en casa, los problemas, las necesidades, y eso nos hacía juntarnos, ¿no? Yo en algún momento hice un estudio sin que nadie lo supiera, y empecé a preguntarle a la pandilla, le decía, oye, ¿por qué te juntas, carnal? ¿Por qué estás aquí?
Alguno me dijo, es que mi padrastro me da unas golpizas tan fuertes que la neta no entiendo por qué mi mamá se quedó con él si no me quiere a mí como su hijo, ¿no? Le pregunté a otro, y no, ¿por qué tú estás aquí? No, pues porque a mi familia no les importo, porque me tratan así, ya sabes. Y bueno, llegué a una conclusión que todos los que estábamos ahí juntos, a los que nos reuníamos ahí, era porque teníamos un dolor emocional, porque teníamos un vacío en el corazón y necesitábamos llenarlo con algo. Y ahí en la pandilla nadie nos recriminaba nuestra forma de ser, nadie nos reprochaba nuestra manera de comportarnos o de beber o de hablar, sino que ahí todos podíamos expresarnos con libertad y por eso nos sentíamos a gusto, ¿verdad? Y en algún momento me llamó la atención las armas. En algún momento había un cuate por acá que trabajaba en un torno. Yo compraba en la Merced las pistolas de salva y yo le pedía a este brother que le hiciera las perforaciones con su torno y le cabía bala 22, pero de casquillo largo, ¿verdad? Y ahí entonces yo me iba aquí atrás de donde vivo y ahí me ponía a tirar, pum, 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 y me conseguían la caja de 100 tiros y empezaba yo a tirar. Y para mí eso era como un desahogo, para mí era como algo que me llevara a un placer. Y entonces toda mi frustración ahí la sacaba, todo mi coraje ahí lo sacaba. Llegaba ahí con la pandilla y otra vez era un círculo vicioso donde siempre nos estábamos alcoholizando, drogando, estábamos siempre con una mentalidad errónea y entonces en algún momento lo que yo pensaba que era necesario era irme a bailar, irme a tomar, irme a drogarme porque sentía que entonces si no lo hacía me sentía vacío, ¿verdad? Llegó un momento en que todavía siguieron cosas peores. ¿Por qué? Porque seguía alimentándome de ese mal y para mí la droga ya era como mi comida. Todos los días tenía que estarme ponchando mi cigarro y fumando. Todos los días tenía que estar tomando, ¿verdad? Para aquellos que en aquel tiempo conocieron el famoso Richardson, bueno, yo me sentaba aquí donde hoy es una cancha. Ahí no existía esa cancha, yo me sentaba todos los días con mi botella de Richardson a tomar. En algún momento pasaban algunos de mis compas y decían, ¿qué onda, Lalo? ¿Y ahora qué estás haciendo acá? ¿Tú otra vez tomando? Sí, carnal. ¿Quieres un trago? Decían, sí, pero pensaban que les iba a invitar yo con refresco o la copa. Sin embargo, no era así. Yo a mí me gustaba tomar directamente de la botella. Y luego me decían, no manches, ¿por qué estás tomando directo de la botella? ¿Qué no tienes parchesco? Ahí te va un varo, ¿no? Y sin embargo le decía, no, si no es por falta de billete, simplemente a mí me gusta tomar así, porque si no siento que no sabe a nada con el refresco. Y entonces comienza mi vida esa etapa, pero no entendía yo que estaba pasando por una depresión, un momento anímico donde mi autoestima estaba por debajo de los suelos. Estaba afectado emocionalmente, ¿verdad? En algún momento, mi padre, a quien yo bendigo en el nombre de Jesús, en algún momento yo le decía, papá, a esa edad, yo le decía, regálame para un elote o regálame para una gelatina, ¿no? Él ya se iba a su misa y me decía, no, si vas a la misa, sí te doy, si no, no cuentes con ello. Y yo le decía, o sea que me condicionas a ir a tu iglesia para que yo pueda recibir de ti algo. No, pues entonces olvídalo. Y yo empecé a crecer con un odio hacia la gente que me hablaba de Dios. Empecé yo a sentir un reproche y un rechazo a todo aquel que me quería hablar de Dios. Porque yo decía, ese es el Dios del que están hablando, el cual ni siquiera permiten que yo, como su hijo, pueda recibir una bendición si no es que voy a la iglesia. Y entonces empecé a tener un rechazo. ¿Saben? Hoy en día, tengo algo importante que decirles. Nosotros conocimos una etapa diferente, ¿verdad? Conocí a una pareja, ¿verdad? Conocí a mi amada esposa, bueno, que hoy es mi esposa, y en su momento yo me acuerdo que
desde que la vi yo dije, wow, esta va a ser la chica con que yo me voy a quedar. Yo desde un principio supe que ella era el amor de mi vida y empecé por presentarme con ella, empecé a pedirle, ella saliendo del CONALEP, de la escuela en la que estaba, yo le pedí poder ir por ella, empezar a platicar, ¿verdad? Tiempo después, pues se hizo mi novia, pero antes de que fuera mi novia fui con mi suegra, ¿verdad? También saludo, suegra, si es que me está viendo. Fuimos hasta allá con mi suegra y le pedí permiso para que ella pudiera ser mi novia. Muchos me criticaban o me preguntaban, me decían que estaba muy pasado de moda porque ¿cómo es posible que si ella era de un lugar tan lejano de la ciudad, cómo es que yo iba a ir a pedirle permiso a mi suegra? Bueno, a la que hoy es mi suegra. ¿Cómo es que yo le iba a pedir a esta señora permiso si estaba tan lejos y tal vez ella no se iba a enterar de nuestro noviazgo? Sin embargo, yo quise hacer bien las cosas. Y entonces, en ese tiempo, vamos y le pedí permiso, ¿verdad? Llegamos ahí en un cumpleaños de las que ahora son mis cuñadas, y en ese momento estaban hablando una palabra que a mí, en lo particular, me quebrantó. Estaban hablando de la palabra de Dios. Yo aquí, la pandilla lo sabe, que en su momento, cuando nosotros estábamos ahí, había mucha gente que nos juntábamos y todos con coraje, con rencor, ¿verdad? Y muchos de ellos también estaban pasando por situaciones difíciles de adicciones. Y muchos les entrábamos, pues no solamente al café y al alcohol, le entrábamos también a las pastillas psicotrópicas, a los famosos chocolates, ¿verdad? Le llegábamos a entrar también a la coca, en la piedra o en polvo. Entonces, de adicciones podemos hablar mucho, pero yo no me quiero enfocar en esas adicciones, porque yo te voy a decir algo que a mí me ayudó. Primero que nada te voy a decir, cuando yo estaba escuchando ese mensaje ese día allá en la casa de mis cuñadas, escuché la voz que yo nunca había escuchado, pero que mi espíritu necesitaba, y fue la voz de Dios. Y tal vez muchos podrán decir, oye, estás loco, ¿cómo tú puedes decir que Dios te escucha o que Dios te habla, ¿no? Pero déjenme decirles que yo escuché como clarito estaba escuchando con lo que estaba diciendo. Y decía esto: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que muchos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando estaban terminando, eso que yo no entendía lo que estaban hablando, ¿verdad? Alguien hizo una invitación y dijo, si alguien quiere venir y aceptar a Cristo en su corazón, puede pasar. Y yo le voy a enseñar una oración para que Dios pueda entrar en su corazón. Yo sentía en mi corazón que necesitaba llenar ese vacío que tenía, y por muchos años había tenido ese vacío en mi corazón, y yo necesitaba llenarlo, ya no con una sustancia, droga, alcohol, mujeres, rock and roll. Por algo me pusieron el rocker, ¿verdad? La pandilla me conoce y me dicen siempre Lalo Rocker. Sin embargo, déjenme decirles que el rock and roll para mí era la vida, porque con ella, cuando yo escuchaba la música, a mí se me despejaba el mundo. No importaban los problemas que habían en mi casa o a mi alrededor, yo escuchando el rock and roll me sentía relajado. Ya estaba escuchando un mensaje que estaba haciendo un impacto en mi corazón. Y en ese momento, déjenme les digo que yo levanté la mano y le dije, yo quiero recibir a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, repite conmigo esta oración. Y me acuerdo que cuando yo invité a Jesús a mi corazón, yo caí de rodillas, pidiéndole perdón, llorando como un bebé. Yo que nunca lloraba, yo siempre me aguantaba de todo el dolor, de todo el coraje. A mí nadie me hacía llorar. Pero ese día estaba llorando como un bebé, doblando mis rodillas. Y sabes, me acuerdo que cuando veníamos ya de regreso para México, la que hoy es mi esposa me decía,
vamos a buscar una iglesia para que no te enfríes, Lalo. Y yo le decía, sí, tengo que buscar una iglesia, yo creo que me va a ayudar. Y entonces, hoy van a entender algo mis compas, ¿verdad? Mis amigos, mis carnalitos de la pandilla, el por qué yo no iba con ustedes a la peregrinación. Porque cuando habían peregrinaciones, acuérdense que luego me decían, vamos, carnal, se va a poner bien chido. Y yo me acuerdo que yo le decía, gracias, carnal, mejor me quedo. Y es por eso, porque yo había conocido a alguien en mi corazón, aunque con mi vista no lo había podido ver. Y hoy, déjame decirte que han pasado muchos años, llegando aquí, quisimos buscar una iglesia y buscar de Dios, sin embargo, no encontré ninguna. ¿Y qué creen que pasó? Que otra vez me enfrié, no busqué de Dios, empecé a meterme otra vez en la droga y en el alcohol, a vivir conforme a lo que yo quería, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios. Y en algún momento, pues llegamos a casarnos, mi esposa y yo, nos casamos, hicimos un guateque. Ese día me acuerdo que más me importaba la fiesta, el alcohol, que todavía poder estar bien consciente de la responsabilidad que tenía como pareja ahora. Y fíjense que cuando llegó el momento, empezamos a vivir juntos, empezamos viviendo juntos en la casa de mi papá, no teníamos privacidad. Y de ahí, pues bueno, comienza la situación de un peregrinar, ¿verdad? Rentando. Y en ese entonces empezamos a vivir una situación difícil. Hoy entiendo que dice la palabra de Dios en Juan 10, que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y saben, llegó un momento en el que mi esposa y yo, según vivíamos juntos bien y todo, y empecé a tener problemas con ella, empezamos a tener altercados, ¿verdad? Nace mi hijo y seguíamos viviendo juntos y la llevábamos según bien, pero el enemigo se estaba metiendo y empezó a meter conflicto con mi esposa y conmigo, hasta tal grado de que nos separamos. Mi esposa un día dijo, al rato que llegues ya no me vas a encontrar, y así fue. Llegué un día después de una fiesta y ya no estaba mi esposa, se había ido. Saben, 3 años estuvimos separados. Yo puedo saber lo que es el dolor, yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es el abandono. Y si tú has pasado por un momento así, déjame decirte, yo ya lo viví. No estaba ni siquiera mi padre, no estaban mis hermanas, no estaban mis hermanos, no había nadie a mi alrededor. En ese tiempo que me fui de mi esposa, estaba yo solo, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que llegó un momento en el que yo podía tener, en un librero tenía todo tipo de botellas y drogas, pero no tenía ningún libro, porque para mí lo que llenaba mi existir eran las sustancias. En ese tiempo en que estuve yo separado, yo llegaba continuamente para acá, hacia la casa de mi papá. Yo venía a visitar de repente a la colonia a mi papá, y en una de esas ocasiones me acuerdo que aquí estaba, empecé a tomar con el barrio, empecé a cotorrear aquí con mis compas, y nos la amanecimos tomando y drogándonos. Hicimos una fogata y estábamos cotorreando. A las 7 de la mañana ya íbamos con el cartón de cervezas vacía, íbamos a llenarlo, y me acuerdo que en ese momento pues mis cuates, y ellos sabrán quiénes son, ¿verdad? Iban conmigo y íbamos a llenarlo ahí a la tienda de doña Lupita, ¿verdad? Que estaba ahí por la base de los camiones. Y me acuerdo que a las 7 de la mañana estábamos tocando y mis cuates ven a 2 chavos ahí que se iban subiendo a las combis, y van y dicen, ahí están estos compas, vamos a bajarlos. Y llegaron, los empezaron a golpear, y yo pues iba también para ver qué onda, qué estaba pasando. Agarré unas botellas de ahí vacías del cartón y fui con ellos para ver qué onda. Cuando llego ahí con ellos, empiezo a ver que empiezan a correr por los edificios donde estábamos, empiezan a correr, pero ya traían con queso las enchiladas, ¿no? Ya traían ahí algunas cosas. Y lo primero que llega un cuate que hoy supe que ya murió, ¿verdad? Y no me alegro, sino que simplemente digo,
qué bueno que yo no hice nada. Simplemente él salió con una pistola en la mano y a mí directamente me empezó a tirar. Al ver yo la pistola, me di la media vuelta y mis amigos ya iban corriendo, porque ya habían visto que ya venían toda esta bola de chavos y se pusieron a correr, y pues yo me quedé al último, y entonces a mí me empezó a tirotear este chavo con la pistola, y yo cada detonación yo me agachaba, zigzagueaba, me paraba y otra vez corría, otra vez me agachaba, zigzagueaba y así, y en una de esas pues uno de los proyectiles atraviesa mi brazo, ¿verdad? Aquí está, me causa una fractura de radio, me entra aquí por la espalda y me sale aquí. Y entonces yo llego por acá con el famoso doctor Ernesto para que me hiciera una curación, y me dijo, mira, te voy a prestar los primeros auxilios, pero tienes que darle parte al Ministerio Público, yo no te puedo atender y tienes que irte al hospital, ¿verdad? Imagínense, yo solo, ya no estaba mi esposa, ya no estaba mi familia, estaba yo solito con mi situación. No le había informado a mi papá ni a mis hermanos, no les había dicho nada. Y entonces el doctor me presta el apoyo y me empieza a dar primeros auxilios, me hace una curación y me dice, ¿quieres que le llame a alguien? Yo le dije, sí, doctor, llámele a mi hermano. Mi hermano Jorge llegó para llevarme al hospital a la 47, donde él fue ahí para que llenaran el formato que nos pedían ahí en la clínica, y me empezaron a atender. Cuando yo iba en la camilla rumbo a los rayos X, ¿verdad? No, el doctor que me llevaba ahí en la camilla decía, joven, ¿qué le pasa? ¿No estima su vida? 5 centímetros más a la derecha le perforan el pulmón y ahí se queda. Yo, de tan contaminado, tan lleno de la sustancia que me había metido ese día, de la droga y el alcohol, yo todavía me reí. Le dije, pues ya ni modo, doctor, ya que ya me tocaba. Sin embargo, yo no entendía el valor de la vida. Salimos y mi hermano Jorge me trajo a la casa de mi papá, y mi papá me ve y luego dice, sí, ya me dijeron todos que te balacearon, a ver dónde te dieron. Y pues bueno, yo no le había avisado para no tener problemas, y sin embargo él empezó a decirme, ya ves, eso te pasa por andar con la gente, para que te andas juntando con la gente que no te conviene y demás. Ya saben, el sermón. Y en ese momento yo dije, ¿quién te avisó? Dice, pues vinieron tus cuates a decirme que te habían balaceado. Y dije, bueno, yo no le quise avisar para no preocuparlo, y sin embargo se encargaron de eso. Ese día todavía salí a darme un famoso toque, me acuerdo, aquí en la esquina, estaba fumando cuando llega nuevamente la pandilla y me empiezan a decir, ya sabemos quién fue, carnal, ya sabemos quién te disparó y todo, y ahí por si quieres vamos a ir a hacer la gacha y todo. Entonces me acuerdo que yo estaba lleno de coraje, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo tenía una navaja 005 que siempre andaba cargando, una 0. Fíjense que en ese momento yo tenía ganas de ir y picarlo. Yo dije, no, yo sí lo voy a reventar. Y otros de mis cuates me dijeron, ¿qué onda? Ahí traemos 2, 3 cañones, vamos a lo reventamos, ¿no? Sin embargo, dentro de mí yo decía, como que no debo de en este momento hacerlo, sino voy a esperar el tiempo adecuado para que llegue realmente y nadie sepa y nadie se entere de lo que le va a pasar a este cuate. Y así lo dejé. Vengo aquí, a los 2 días llega mi esposa, ¿verdad? Llega del estado de Guerrero, y me cayó de sorpresa, yo nunca le había avisado, y llegó y me dijo, oye, que te balacearon. Y yo le dije, ¿quién te dijo? Pues mira, a mí me dijeron y todo, pero no te voy a decir quién fue. Y pues ella me estaba hablando de Dios y de los problemas, del propósito que tenía para mí. Y yo le decía, no me vengas con tus choros otra vez, Dios no existe. Mira, si existiera, ¿dónde estuvo cuando yo lo necesité de niño? Que yo necesitaba una caricia, un abrazo. ¿Por qué tú vienes a hablarme de Dios? No me vengas a chorear. Dios no existe, no te engañes. Y total que estuvo por aquí un par de días, o un día, no me acuerdo el tiempo, y se tuvo que regresar otra vez a Guerrero porque yo le dije que se regresara. Yo quería seguir en la vida loca,
quería seguir igual, y sin embargo me acuerdo que pasó el tiempo, seguí otra vez en lo mismo, ¿verdad? Y seguí con ese dolor en mi corazón, con ese coraje por no haber tenido a mis padres juntos, por haberme separado de mi esposa y por tantas cosas. Más mi coraje se estaba encendiendo. Llegó un momento en el que empecé a meterme yo en el narco. Empecé yo a vender marihuana. En ese tiempo rentábamos, yo rentaba un cuartito amueblado, bien pequeñito, me acuerdo, ¿verdad? Y ese cuarto me lo prestaban supuestamente, pero me cobraban todo, ¿no? Tanto la renta por el inmueble como por la comida y todos los servicios que usaba, yo tenía que pagar. Y en ese tiempo pues me empieza a contactar una persona diciéndome que mi esposa estaba, que yo tenía que regresar con mi esposa, que Dios le había revelado a ella que yo tenía que regresar con mi esposa. Y yo le decía, no me venga a chorear a mí. Si ella quiere algo conmigo, que me lo diga a mí. Usted no tiene por qué estar hablando por nosotros. Y fíjense que cómo se dieron las cosas, no lo sé. Un día me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Lalo? El niño está creciendo preguntando por su papá, que si no tiene papá. Yo le dije que sí tiene un papá, pero él quiere conocerte. Y saben, yo iba a ver a mi hijo, pero lo iba a ver más como en las Navidades. Le llevaba regalos, le llevaba zapatos, ropa, dinero, pero todo el tiempo no andaba con él. En ese tiempo llega mi esposa a mi vida, llegamos a un acuerdo y regresamos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues tú y yo solamente como amigos, y si vamos a regresar, pues va a ser por mi hijo, pero tú y yo, nada. Y bueno, empecé a vivir una vida muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora ya me tenía que estar escondiendo de lo de la venta de la droga, ¿verdad? Cuando llegaron ellos ya no podíamos estar tres en el mismo espacio donde yo estaba solito. Ahora ya en 3 personas ya no cabíamos en ese espacio, teníamos que buscar otro lugar y nos fuimos a rentar acá por la calle de Ocote y Pino, ¿verdad? Con la señora Mari. Ahí yo vendía, ¿verdad? Teníamos pocos muebles, todos los muebles que teníamos cuando vivíamos juntos, todos se echaron a perder. Nada más rescatamos una cama, la estufita pequeña y un sillón. Fue lo único que rescatamos de todos nuestros muebles. Tomábamos refresco en los vasos de yogur o de crema. No teníamos trastes. Estábamos, como se le llama vulgarmente, estábamos jodidos. Y yo con mi forma de vivir, vendiendo la droga, que por un lado entraba dinero, porque me dejaban dinero, alhajas, cosas que me llevaban, porque para la venta y para drogarse uno, híjole, se desprende de tantas cosas. Y pues a mí me dejaban ahí chucherías y me dejaban dinero, ¿no? Pero ¿qué creen? Que así como llegaba el dinero, así mismo se iba. Porque cada 20 minutos tenía que estarme ponchando mi cigarro, tenía que estar fumando, o como se le dice en el barrio, artillándome, para yo sentir que no se me bajaba la cuerda, aunque todos me decían, no manches, rockera, ¿a poco vas a volver a fumar si estás bien pacheco? Yo le decía, pues ya siento que me estoy bajando, carnal. Y entonces, como yo tenía el material a mi disposición, yo me tenía que estar ponchando y ponchando y ponchando, aunque no lo necesitara, ¿verdad? Y entonces un día que yo estaba despachando, yo tenía una regla, mientras yo despachaba, yo no fumaba. Ese día que yo estaba despachando, yo no había fumado, pero se me olvidó echarle llave al cajoncito donde yo tenía la marihuana. Salí, despaché, y al momento de entrar, ¿verdad? Mi esposa me empieza a reclamar. ¿Esta es la vida que quieres para tu hijo? Y le dije, ¿qué? ¿Cuál vida? Y mi hijo voltea con sus manitas pequeñitas y dice, ¿qué sepa? ¿Verdad? Sin embargo, me acuerdo que en ese momento en el que yo pues sí, pero fíjense, algo importante, cuando yo empiezo a ver, a sentir
Cuando yo veo sus manitas llenas de marihuana y me pregunta, ¿qué es esto, papá? Yo sentí en mi corazón algo que me atravesó, algo que traspasó mi corazón y que me estaba afectando. Porque yo me imaginaba a él ya grande, drogándose. Y cuando mi esposa me dijo, ¿esta es la vida que quieres para tu hijo? Le dije, mira, pues yo me gano así la vida. Si no te parece, te puedes mover. Y me dijo, ¿de veras quieres que me vaya? Sí, ok. Entonces empecé a meter sus cosas en su mano. Cumplir un año, y en ese momento resulta que pasa algo sorprendente. Fíjate, estaba vendiendo y yo tenía esa meta y ese propósito de que mientras yo vendía yo no fumaba para no quemarme ahí. Entonces, cuando yo estaba metiendo las cosas en su maleta de mi esposa, cae como un rayo en el cuarto. Imagínense nada más esto, un cuarto de como 3 por 3, ¿sí? O 4 por 3, pero no era tan grande el cuarto. Sin embargo, cuando cae ese como rayo, se ilumina la casa, se hizo blanca toda completamente. Y no era que hubiera llovido, no estaba lloviendo. Y aparte, vivíamos en el último cuarto de la vecindad, ¿sí? Hasta el mero fondo, y habían de ese mismo lado donde yo estaba, habían otros 3 cuartitos que rentaban, del lado opuesto habían otros 3 cuartos, y arriba habían 2 niveles más, todo estaba cercado de cuartos. Entonces, no era de que estuviera lloviendo, se iluminó el cuarto con esa luz, y yo, déjenme decirle que en ese momento, vi como mi esposa y mi hijo cayeron sobre la cama, como desmayados, y yo no entendía. Yo me quedé de pie y de repente empecé a ver cómo mis rodillas empezaron a temblar. Yo no pude permanecer de pie. Mis rodillas comenzaron a temblar hasta que caí de rodillas. Cuando mis rodillas tocaron el piso, fíjense lo que pasa. Empieza en mi mente una como película, empieza a rondarme y empiezan cosas que desde niño yo empecé a vivir. Todo lo malo que yo hice, ¿verdad? Como en aquel momento que yo le tomé monedas a mi papá de ahí donde él las tenía sin que él se diera cuenta y yo las sustraje, todo eso vino en mi mente hasta ese momento. Todas las veces que yo me drogué, las veces que yo anduve con las chicas, las veces que yo hice cosas, todo me vino en ese momento. ¿Saben? En ese momento que yo estaba de rodillas y estaba esa película en mi mente, cada cosa que venía a mi mente, cosa que hice mal, no salía más de que de mi boca decía, perdóname, Señor. Y venía otra cosa y yo le decía, perdóname, papá, perdóname, Señor. Y venía otra cosa y perdóname. Y saben, eso pasó por horas, no fueron minutos, fueron horas. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando yo salí a entregar era de día, ¿verdad? Cuando fui a despacharle a esta persona era de día, había mucha claridad, y cuando me levanté por primera vez ya después de ese momento de esa situación en la que estaba, ya era de noche. Entonces cuando yo me levanto de haber estado postrado, empezó a haber una paz en mi corazón que jamás había experimentado. Ni la droga, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el rock and roll, nada pudo llenar ese vacío que tenía en mi corazón. Déjenme decirles que hoy, ¿verdad? Alabo a Dios y le agradezco a Dios porque ahí comenzó un proceso. Eso pasó hace 23 años. Hace 23 años tuve esta experiencia con Dios. Se preguntarán, ¿qué le pasó a toda esa marihuana? Bueno, pues esa noche mi hijo, mi esposa y yo aventamos toda esa droga por las coladeras. Y yo sé que en este momento, si me estás escuchando, pandilla, tal vez dirás, chale, que eres bien tonto, Lalo, porque dejaste ir el varo o porque dejaste ir ahí algo tan valioso. Pero no es así. Déjenme les digo algo. Dejé todo eso ahí
Y yo le dije a mi esposa, fui a despertarla porque estaba inconsciente en la cama igual que mi hijo. Y empecé, hijo, ¿qué pasó, Marta? Y empecé a despertarlos porque no despertaban. Estuve por varias ocasiones moviéndolos para que ellos despertaran, sin embargo no reaccionaban. Hasta en un como cuarto o quinto intento reaccionó mi esposa y después mi hijo y me dicen, ¿qué pasó, Lalo? Le empecé a platicar lo que había pasado en mi vida, lo que yo había experimentado, ese rayo como rayo y que se iluminó el cuarto y todo lo que vino a mi mente y toda la situación. Y le dije, yo no entiendo qué es lo que pasó, yo no entiendo qué fue eso que pasó. Y mi esposa me dijo, mira, ¿sabes qué es lo que pasó? Dios te visitó. Y yo le dije, pero ¿cómo me visitó si yo soy una porquería? Yo nunca lo he querido buscar a Él. Para mí, Él no existía. ¿Cómo es que Él hoy se acercó a mí? ¿Qué quiere de mí? Y me dijo, simplemente lo que espera es tu corazón. ¿Recuerdas que hace tiempo, cuando eras mi novio, fuiste con mi mamá, escuchaste el mensaje y lo recibiste en tu corazón? Le dije, sí me acuerdo, pero pues eso ya pasó hace tiempo. Y ya he hecho muchas cosas, yo creo que ya ni me va a perdonar. Y me dijo, fíjate, Él sí te perdona si tú te arrepientes verdaderamente. Entonces, déjenme les digo algo. Yo pensaba en ese tiempo, la iglesia es para los viejos, ¿verdad? La iglesia es para los viejos, no tienen nada que hacer, pues que se vayan a la iglesia ahí, que se vayan a orar o no sé, que se encierren en sus cuatro paredes y que allá vivan su vida. La iglesia es para los viejitos. Para mí, no, para mí es el cotorreo del rock and roll, no es la iglesia. Sin embargo, fíjate, ese día, cuando mi esposa me estaba platicando que Dios me visitó, yo le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Porque si me vino a buscar es por algo. ¿Qué quiere Él? Y dice, pues que tú lo busques, ¿verdad? Y le digo, bueno, pero yo ¿cómo puedo cambiar toda esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo le puedo hacer para cambiar? Y me dijo, órale y pídele que te cambie. ¿Orar? ¿Pero qué es orar? Yo le dije, ¿qué es orar? Me dijo, pues habla con Él tus propias palabras, lo que tú sientes. Quienes me conocieron ahí en el barrio, pandilla, sabrán de lo que estoy hablando. Yo era grosero hasta donde no, alburero por demás, ¿verdad? Y me acuerdo que lo más decente que se me ocurrió fue decirle, si realmente existes, échame la mano porque quiero cambiar. Y fíjense, hablarle a Dios de esa forma, échame la mano porque quiero cambiar. Hablarle de tú en vez de hablarle con un respeto, pero eso fue lo que a mí me nació, fue lo más honesto que se me ocurrió. ¿Qué creen? Que es la palabra de Dios, que todos somos probados. Entonces, Dios quería saber si realmente yo quería cambiar. Él quería saber si era cierto eso de querer cambiar en mi vida. Al día siguiente, ¿verdad? Yo fui a la tienda y me acuerdo que me acompañó uno de mis cuñados y habían 3 de mis compas en la tienda. Fuimos por una bolsa de hotcakes y me acuerdo que él me dijo, yo te acompaño. Fuimos y 3 de mis compas estaban ahí en la tienda y me vieron. ¿Qué onda, rocker? ¿Cómo estás aquí, carnal? ¿Qué onda, carnal? Échate una chela. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? No, ya no puedo, carnal. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que tenía que preparación que cambiar. Y ellos, como nunca, como nunca lo habían hecho, fueron al mostrador y le dijeron a la señora, véndanos una caguama. Y uno por uno se levantó y le compraron la caguama, se la pagaron y me empezaron a decir, ten, carnal, es tuya. ¿Por qué? Porque yo cuando me salía y que yo vendía, traía mis zigzags y todo mi material, mi perso, y les daba, órale, pónchense. Y ese día había hecho yo una oración pidiéndole a Dios que yo pudiera cambiar.
Sin embargo, tenía yo que demostrar que realmente quería cambiar. Ahí estaba la prueba, ¿verdad? Ahí estaba el alcohol. Órale, mi rocker, estas caguamas son tuyas, carnal, échatelas con nosotros. Yo le dije, no, carnal, no puedo. ¿Cómo, carnal? Si ayer todavía andabas, la mañana acá, que andabas bateando y que no sé qué. Le digo, sí, carnal, ayer. Y no, pues antier todavía hasta te aventaste unas chelas con nosotros y anduviste. Sí, carnal, tienes razón. Pero ¿qué crees que hoy ya no puedo? Y ¿saben qué? No les podía decir abiertamente que yo le había pedido a Dios que me ayudara a cambiar, sino lo que yo le tuve que decir fue, ¿sabes qué? Es que juré, carnal. Estoy jurado, pero eso era una mentira, porque yo no estaba jurado, simplemente le había dicho a Dios, ayúdame, porque quiero cambiar. Hoy te voy a decir algo. Por muchos años, yo estuve yendo a la iglesia, pero yo era un cristiano de la secreta. ¿Por qué de la secreta? Porque por un lado me iba a la iglesia, alababa a Dios, oraba a Dios, leía la palabra, junto con mi esposa, junto con mi hijo pequeñito, que empezamos a asistir a una iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y me acuerdo que todavía me avisó un varón en ese entonces en la iglesia donde yo empecé a ir, me dijo, pásele, joven. Yo estaba afuera, en la puerta de afuera. Yo le decía, no, desde aquí yo escucho, pásele. Mire, el que va a hacer la obra en usted no somos nosotros, va a ser Dios. Y pues como queriendo o no, pasé ahí perdiéndole el miedo, me senté en una de las bancas de las últimas y empecé a escuchar el mensaje por primera vez. Pero fíjense algo importante, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, me daba sueño. Estaba ahí el predicador, yo escuchando y me estaba durmiendo. Yo no entendía lo que pasaba. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes que no tienes unos palillos para que me los ponga aquí en los ojos, se me abran los ojos porque siento que se me están cerrando? No entiendo nada de lo que están hablando. Sin embargo, ella me decía, mira, es que sabes que hay alguien que no quiere que tú aprendas la verdad. Porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y hay alguien que no quiere que tú sepas la verdad. Tienes que mantenerte despierto, haz lo posible por estar despierto. Y sabes, yo tenía que estar ahí pidiéndole a Dios, ayúdame a entender lo que tú me estás hablando, ayúdame a entender. Y muchos años, déjenme decirle, fue un cristiano de la secreta y fue una persona de doble vida, ¿verdad? Hasta hace unos años que conocí a un varón que cuando yo me acerqué a él le dije, yo no sirvo para andar en la iglesia porque soy un mal testimonio para la iglesia, porque hago esto, porque hago lo otro. Y yo esperaba que cuando yo terminara de decirle todo lo malo que hice en mi vida, él abría la puerta de la oficina y me dijera, que Dios te bendiga. Sin embargo, ese día me dio una palabra profética, una palabra que restauró mi corazón, una palabra que me consoló, una palabra que afirmó mi ser en Dios. Por eso es que muchos ahí en la pandilla me veían que yo llegaba y otra vez volvía a drogarme, volvía a alcoholizarme, porque yo vivía una doble vida. Por un lado estaba en la iglesia, asistía, oraba, cantaba, le cantaba a Dios, pero me salía. Fíjense algo importante, algo que entendí. En más de una vez, si tú me estás escuchando, pandilla, debes de acordarte que estábamos los domingos, andábamos por ahí pachequeando, tomando y cotorreando, y a lo mejor eras tú uno de los que me decías, vámonos a la iglesia. Y yo te decía, ¿a qué vamos a ir a la iglesia? Voy a ir a comulgar. Si tú me estás viendo, déjame decirte que yo no entendía, cuando yo te acompañaba y que entrábamos a la iglesia católica para que comulgaras, yo no entendía esto. Yo me acercaba a escuchar lo que el sacerdote te decía, lo que les dice cuando van a comulgar. Y me acerqué yo para decir, a ver, ¿qué decía? Y decía, el cuerpo de Cristo, y ellos decían amén, y lo comían, esa hostia. Sin embargo, fíjense que yo aprendí algo. La comunión verdadera no es una hostia. La comunión verdadera es el pasar tiempo en la presencia de Dios. El tener una
una relación personal con Dios. El que tú le expliques lo que está pasando en tu vida abiertamente. No importa si te está lastimando, no importa si tú has pecado, no importa si tú sientes que ya no puedes o que le has fallado a Él. Él está ahí presto para escucharte. ¿Sabes? Aquel día que empecé a conocer de Dios, empezó algo en mi vida, empecé a aprender la palabra. Hubo una mujer que me regaló una Biblia y yo decía, ¿y esto cómo se lee? Y me empezaron a enseñar, ¿verdad? Si tú tienes una Biblia, no importa el tipo de Biblia que tienes, puedes tener la Biblia latinoamericana, que es la que normalmente usan los católicos, léela, escudriñala, examina lo que hay en ella, porque entonces vas a encontrar algo importante, ¿verdad? Dios te va a hablar. Dios quiere tener un impacto en tu vida. ¿Sabes? Muchos de mis amigos hoy me duelen que ya no están aquí en la vida. En su momento yo les llegué a compartir, pero ¿qué creen? Que yo, por ser un doble ánimo, una doble personalidad, ellos murieron sin creer lo que Dios estaba haciendo, porque yo les hablaba por un lado de Dios y por el otro lado yo seguía actuando mal. ¿Sabes? Mi mentor, que es mi consejero espiritual, a quien yo bendigo y le doy gracias por la paciencia que me tiene y gracias por todas sus enseñanzas, y de igual manera a mis grandes amigos que me han enseñado la palabra y a todos los que han sido una influencia para que yo pueda mantenerme hoy en vida, vivo físicamente y espiritualmente, no solamente físicamente. Gracias por todos sus consejos, por sus oraciones. Y déjenme decirte esto, amigo, que me estás escuchando por primera vez. Pandilla, escucha lo que te voy a decir. De parte de Dios, no de parte de mí. Te voy a decir que dice la palabra de Dios, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sabes, yo no te pude compartir todo mi testimonio en tan poco tiempo, todo ese dolor que acumulé, porque me llevaría muchas horas, y esto tiene que ser algo breve. Por eso mi testimonio lo estoy haciendo en 3 partes. Esta es la primera parte, ¿verdad? En la segunda parte te voy a hablar de una restauración que Dios quiere hacer en tu vida. Pero fíjate lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos, estamos apartados de la gloria de Dios. Y sabes, necesitamos acercarnos a Dios, pidiéndole que nos perdone por toda nuestra maldad, ¿verdad? ¿Qué quería hacer yo aquel día que me tirotearon? Bueno, yo me quería vengar. Sin embargo, en la Biblia aprendí algo. Romanos 12:19 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Entonces, fíjate nada más, yo no tuve que ir a tirarle a este cuate, no fui a picarlo, no mandé a nadie a que le hiciera daño, sino simplemente me acerqué a Dios y Él se encargó de resolver las cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Tú tal vez estás pasando por momentos donde te están juzgando. Uy, si yo te dijera, mi misma familia, mis amigos, mis vecinos, cómo me juzgan y piensan que yo debo de ser perfecto y que ya no me puedo equivocar porque ahora soy un hijo de Dios y porque ahora busco de Dios. No es así. Todos pecamos. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Todos fallamos todos los días, mañana, tarde o noche, ¿verdad? Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca. O sea que no pecas nada más por hacer lo malo, sino también por no hacer lo bueno, también pecas. Entonces, antes de que miremos la paja de tu hermano, antes de que mires mi paja, mira la viga que tienes en tu ojo. Mira tu propio corazón, mira tu propia vida, no mires la de los demás, porque Dios va a juzgarte de esa manera, porque con la forma con que tú juzgas a los demás, Dios te va a juzgar un día.
Pero sabes, hoy te puedo decir que dice la palabra que nosotros tenemos una oportunidad de acercarnos a Dios, ¿verdad? Juan 1, 11 y 12 dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en Él, a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un nuevo nacimiento. Y no es nacer de nuevo físicamente, sino es nacer de un espíritu, de una nueva manera de pensar, de una manera diferente de sentir. Y sabes, quiero decirte que cuando yo estaba aprendiendo la palabra, uno de los textos que a mí me impactó fue un texto que muchas veces la gente lo toma a la ligera, pero en mí hizo un impacto tremendo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fíjate, está en tiempo presente, ahí estás incluido tú si quieres acercarte a Él, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oh, aleluya. Yo alabo a Dios porque Jesús no vino para juzgarme, sino para acercarme a Él. Para decirme que había una manera diferente de vivir a la que yo estaba acostumbrado a vivir. ¿Saben? Yo podría darles nombres a lo mejor de mis compitas de la banda, pero yo no quiero quemar a nadie. Y no quiero que al rato les anden diciendo, mira, pues te mencionaron en tal video. No. Simplemente lo hago por respeto a ellos. Pero, banda, si ustedes saben de lo que estoy hablando, escuchen bien. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere hacer algo en tu corazón. Algo nuevo. Algo diferente a lo que estabas tú acostumbrado a hacer. ¿Sabes? Si tú no te arrepientes, si tú no haces lo malo, si tú sigues haciendo lo malo y no te arrepientes, hay algo que se cumple, ¿verdad? Vas a morir eternamente. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y fíjate, si tú aceptas a Cristo, vienen 3 regalos a tu vida. Porque nos dice Juan 5:24, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, como tú lo estás oyendo en este momento, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, esos 3 regalos. Primero que nada dice, el que cree en Él, tiene vida eterna. Segundo regalo, dice, no vendrá condenación. Él te arranca de ese infierno al que tú ibas a ir, directo y sin escalas. Y 3, dice que has pasado de muerte a vida. Te da una nueva manera de pensar, de vivir, una nueva razón de vivir, ¿verdad? Porque hay veces que tantas cosas que nos pasan, tanto dolor, tantas cosas que nos preocupan, entonces eso hay veces que nos hace sentir tan mal, que nos hace alejarnos de nuestra familia y nos hace buscar tantas cosas ficticias. Sin embargo, Dios quiere darte un regalo hoy en particular. Y sabes que dice que la ley de Dios, ¿verdad?, no es la ley del mundo. Porque la ley antigua era ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, ama a tu enemigo. Bendice a quien te maldice, ¿verdad? Ora por quien te ultraja, por el que hace todo mal contra ti. Tienes que bendecirlo. Y entonces comienza algo importante. Nosotros debemos de entender que no vamos a pelear físicamente, ¿verdad? La pandilla normalmente sacamos con queso las enchiladas, sacamos algo con que ir a defendernos. Pero en esta vida no vamos a pelear. En esta vida que yo te estoy hablando es una vida espiritual, una guerra espiritual. No vas a poder pelear con los puños, no vas a poder pelear con armas materiales, sino necesitas las armas de Dios.
Y ahí la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sabes, las fortalezas son aquellas cosas que están dentro de tu corazón y que no te permiten acercarte a Dios. Es todo eso que te aleja de Dios. Puede ser dolor, puede ser coraje, ¿verdad? Y entendí algo. Todo dolor te produce una frustración. Cuando está la frustración, se convierte en un coraje. Pero cuando está el coraje obrando, tú tienes una venda en los ojos y ya no mides consecuencias. Entonces, en conclusión, te quiero decir que Dios tiene cuidado de ti. Y que si hoy me ha permitido hablar por primera vez este testimonio, porque déjenme decirle que ni siquiera en la iglesia lo conocen, están por primera vez escuchando mi testimonio. En algún momento yo quería compartirlo en la iglesia, ahora entiendo que no era así, no era el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy tenía que ser el momento de compartirlo. Hoy que soy libre verdaderamente, hoy que te puedo decir hay una nueva manera de vivir y sí se puede, ¿verdad? Yo sé que mi esposa, hoy que Dios me ha permitido tenerla nuevamente, porque esa es otra de las cosas que quiero agradecerle a Dios, que después de que estuvimos separados 3 años y regresamos, mi esposa tuvo que aguantar muchas cosas, muchos atropellos. A ella cuando yo la veía orando, yo la humillaba y le decía, levántate, aquí no se ora, ya sabes que aquí se alaba tal, y le aventaba su Biblia por allá. Yo la minimizaba, yo la ofendía muchas veces. Pero ella, ¿saben qué? Ella callaba y siempre todo lo entregaba a Dios. Hoy lo entiendo. ¿Sabes? Si tienes a alguien que está pasando por un momento difícil, con adicciones, ¿verdad? No es la adicción de la droga o el alcohol, puede tener la adicción del sexo, de la pornografía, ¿verdad? O otras cuantas más. Déjame decirte que hay uno solo que puede arrancar todo eso, y se llama Jesucristo. Si tú por primera vez escuchaste esto que estaba haciendo, yo te invito a que tú donde estás, ahí en ese lugar en el que tú estás, pandilla, si ustedes están juntos y están escuchándome, yo les invito, sin temor a nada, ni a qué dirán, por favor, cierren un momento sus ojos ahí, porque yo quiero hacer una oración por ti. Orar es como se los dije, a mí me lo comentó mi esposa, orar es hablar con Dios tus propias palabras. Muchas veces alguien me quiso invitar a algún lugar donde hablaban de Dios y yo siempre decía, eso no es lo mío. Sin embargo, hoy te puedo decir, tal vez puedes estar pensando, no, este cuate está bien loco, está chiflado, yo no quiero hacer esto. Sin embargo, yo sé que para ti ha llegado ese mensaje, y si tú tienes esa oportunidad de tener la vida, es precisamente porque Dios tiene esto que está haciendo para ti. No soy yo hablando. La palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y muchas veces Dios tiene que obrar en la vida de una persona y sacarla del fango para poder compartir que realmente Dios existe. Porque dice que Él vino por lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los que se sienten muy importantes o muy entendidos. Sin embargo, dice que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Y los enfermos era tu servidor y tú, pandilla, que me estás escuchando. Ahí donde tú estás, yo te invito, o amigo, familia, hermano en la fe, si tú estás escuchando esta transmisión, yo te invito ahí donde tú estás. Cierra un momento tus ojos. Vamos a hacer una oración. No importa lo que hiciste en el pasado. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Mas si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Jesús está intercediendo por ti en este momento. Hoy es tu abogado. Y fíjate, un día mi esposa me dijo eso: Lalo, ten mucho cuidado porque hoy Jesús está abogando por ti, pero un día va a ser un juez y como juez te va a llamar a cuentas. Y es lo mismo que yo te quiero transmitir. En este momento es tu abogado, tienes la oportunidad de acercarte y decirle: Señor, perdóname, perdóname. No vaya a ser que sea muy tarde. Y más ahora con esta situación del COVID, ¿verdad? Y si tú tal vez conoces de la palabra, amigo o hermano en Cristo, tú conoces la palabra, pero todavía sigues haciendo lo que no le agrada a Dios, yo te invito: apártate del mal. Apártate del mal. No juegues con el Señor, no se puede jugar. No juegues una doble vida como yo lo jugué por muchos años, pero que hoy le agradezco a Él esa oportunidad de haberme apartado del mal. Por algo estoy agradecido y en agradecimiento estoy haciendo esto. Vamos a orar. Cierra por favor un momento tus ojos ahí donde te encuentras. Quiero guiarte en una oración. Si por primera vez quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, háblalo. Tienes que hablarlo, no solamente con tu mente, háblalo en tu corazón y también con tu boca, ¿verdad? Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname por esa manera de vivir de la manera en que no te agrada. Límpiame con sangre preciosa, esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame y hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo voy jamás. Te doy gracias por ello y te alabo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Sabes, amado amigo? Si por primera vez has hecho esta oración conmigo, déjame decirte que Jesús ha entrado a tu corazón y va comenzando una nueva etapa en tu vida. Amigo, hermano, familia en Cristo, familia carnal, tú que estás escuchando